Bienvenidos a su clase del 22 de septiembre 2023. En sesiones anteriores hemos agotado lo relativo a los juicios de conocimiento, comprendiendo el juicio oral, el juicio ordinario y el juicio sumario. A partir de esta clase, iniciamos a desarrollar lo relativo a los procesos de ejecución. Para el efecto, hemos publicado la presentación de los procesos de ejecución en dos partes. En esta ocasión, lo que vamos a iniciar a explicar es el juicio ejecutivo común, a lo cual corresponde esta presentación. Posteriormente, cuando iniciemos a estudiar el otro proceso de ejecución llamado en la vía apremio, oportunamente vamos a publicar las diapositivas que correspondan al juicio ejecutivo en la vía de apremio. Es decir, vamos a dividir en diferentes explicaciones lo atinente a los procesos de ejecución. Para el efecto, debemos de estudiar y analizar la regulación comprendida de los artículos 294 al artículo 400 del Código Procesal Civil y Mercantil. Haciendo una explicación de lo que es un proceso de ejecución, presentan una característica común, un denominador aplicable tanto al juicio ejecutivo común como al ejecutivo en la vía apremio. Y hacemos referencia a que este proceso, ¿qué tienen por objeto los procesos de ejecución? Hacer cumplir un derecho previamente establecido y declarado. Hacer cumplir un derecho incorporado y previamente adquirido. Esto es lo que se denomina la preexistencia de un derecho contenido en un documento que se denomina título ejecutivo. Es una prueba preconstituida, una prueba de carácter documental que reúne la característica de una fuerza ejecutiva, de contener implícitamente un derecho declarado y establecido. Los juicios de ejecución se clasifican de la siguiente manera. Primero, las ejecuciones individuales. Dentro de las ejecuciones individuales podemos citar el juicio ejecutivo y el ejecutivo en la vía de apremio. En las ejecuciones colectivas hacemos relación a las atinentes al concurso voluntario, al concurso necesario y a la quiebra. En una tercera categoría señalamos las ejecuciones especiales. Dentro de las ejecuciones especiales podemos subrayar las que son una ejecución de sentencias nacionales, sentencias extranjeras o dar, hacer y no hacer. Recapitulando, la clasificación tripartita de los juicios de ejecución se materializa de la siguiente forma: las ejecuciones individuales, las ejecuciones colectivas y las ejecuciones especiales. En esta ocasión, al explicar el juicio ejecutivo común, haremos relación a el proceso de ejecución dentro de las denominadas ejecuciones individuales. Para el efecto, les requiero su consulta del Código Procesal Civil y Mercantil para que tengamos nosotros una relación de estos hechos. Iniciamos el estudio del juicio ejecutivo común a partir del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual se ubica dentro del título segundo denominado Juicio Ejecutivo. Capítulo 1, título ejecutivo. Antes de
iniciar a estudiar pormenorizadamente el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos vamos a detener a explicar qué es un título ejecutivo. Cuando hacemos relación a un título ejecutivo, la primera idea para hacer referencia a este título es un documento, pero no cualquier documento, un documento en el cual plasmamos, adquirimos, pactamos una obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer, de tal suerte que el documento por sí solo es suficiente para hacer efectiva la ejecución de este en el juicio correspondiente. Reitero, basta la calidad de este documento que ha reunido determinados requisitos de ley, que contempla, que adopta, que recoge una obligación para que podamos afirmar de una forma específica, clara y puntual que por sí solo implica ese derecho preconstituido, ese derecho declarado e incorporado a este documento. Por tanto, un título ejecutivo, dentro de sus características que debe poseer, son las siguientes. La primera, certeza jurídica. Ese documento llamado título ejecutivo nos tiene que presentar esa seguridad jurídica, tenerse por cierto el título por cumplir, por contar con las formalidades que la ley ordena para su celebración al momento de su creación. Si cumplimos con esas formalidades que la ley exige al momento de su celebración, genera una importante consecuencia jurídica. ¿Y cuál es esa consecuencia jurídica? Que ese título ejecutivo, al cumplir con esos requerimientos, nos lo va a brindar como un título ejecutivo formal y eficaz, al estar revestido de una formalidad, de una confianza, de una certeza jurídica en su contenido. En virtud que en este título ejecutivo, que en este documento, se va a especificar quién es el deudor en esa relación obligatoria, quién es el acreedor en esa obligación y específicamente la cantidad en dinero. En unos segundos voy a explicar por qué esa cantidad debe ser líquida, exigible y de saldo vencido. Estos argumentos que acabamos de enunciar demuestran que ese título ejecutivo, este documento, dentro de los requisitos que debe poseer se encuentra la seguridad y la certeza jurídica, porque en su momento de celebración cumplió con los requisitos, con los presupuestos que la ley ordena. Y en ese sentido este documento está revestido de esa legalidad, de esa certeza, que también va a reflejar que esa cantidad de dinero que está como parte del contenido del objeto de la obligación que se generó derivado de un vínculo jurídico entre acreedor y deudor es una cantidad en dinero líquida, exigible y cierta. Segunda característica que debe reunir ese título ejecutivo, y aquí volvemos a resaltar la importancia que esa cantidad en dinero que forma parte de un documento preestablecido debe ser una cantidad de dinero que tiene que ser líquida y exigible, siendo esta una cifra exacta y en plazo para ser cobrada. Explico esta premisa. Una cantidad que debe ser líquida significa lo siguiente: que esta cantidad tiene que estar predeterminada, señalada de una forma numérica, de una forma concreta y puntual, por eso es líquida. Voy a poner un ejemplo de una cantidad que no es líquida. Una indemnización de daños y perjuicios que deberá fijarse por expertos al momento de dar sentencia. Esa cantidad no es líquida. Va a ser líquida hasta el momento que los expertos puedan cuantificar las partidas indemnizatorias, de establecer el daño asciende a X cantidad, el perjuicio asciende a X cantidad.
Pero la liquidez se refiere a una determinación numérica concreta y puntual de esa cantidad de dinero. Tenemos la certeza, por ejemplo, un juicio ejecutivo por la deuda de 1.000.000 de quetzales. Si estamos estableciendo que es 1.000.000 más los intereses, esa es una cantidad líquida, determinada, precisa. Otro requisito, debe ser exigible. Un título ejecutivo que reúne los requisitos, que es un documento exigible, requiere algunos lineamientos, algunos postulados. Por ejemplo, que ese documento, para ser exigible, cumplió con los requisitos que la ley establece para su celebración. Pero adicionalmente, ese documento es exigible porque llegamos a un momento que la obligación, como parte de esa relación obligatoria sinalagmática, hay un incumplimiento de la obligación por parte del deudor al acreedor de una cantidad específica en dinero, de una cantidad líquida, y es exigible porque es de saldo vencido. ¿Qué significa el saldo vencido? Que hemos llegado a una fecha en la cual el deudor no cumplió con el pago correspondiente. Si no realizó el pago, no cumplió con su obligación en la fecha pactada, ¿qué genera esto? Un incumplimiento de la obligación, que es una obligación de dar, de pagar dinero, y por lo tanto, si incumplimos la fecha, el plazo contractual acordado, su consecuencia ¿cuál es? Que es de saldo vencido. Entramos a un proceso de mora y por lo tanto el título ejecutivo, además de ser una cantidad líquida exigible, es de un saldo vencido. ¿Y qué faculta al acreedor? Que este título ejecutivo cumpla con estos requisitos, poder plantear la demanda de un juicio ejecutivo común. Distinto va a ser el procedimiento que vamos a ver en la próxima sesión de clase al ejecutivo en la vía previa. El ejecutivo común, la demanda también tiene que cumplir con los artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, con un requisito fundamental, que un documento esencial acompañar a la demanda de un juicio ejecutivo es el título ejecutivo. Por ejemplo, si incumplió el deudor al acreedor, el acreedor tiene que probar que prima facie se celebró un contrato de mutuo o de préstamo y acompañar la copia de la escritura, que se llama testimonio especial. Adicionalmente a esto, va a acreditar el acreedor en su narrativa argumentativa, le va a demostrar al juez que en primer lugar hay un vínculo contractual entre acreedor y deudor. El siguiente supuesto, ¿cuál va a ser? Su premisa mayor, premisa menor, va a demostrar al juez que el deudor incumplió con su pago en la fecha pactada, obligada. ¿Y cuál es la conclusión? Obligación de pagar, obligación de ejecutar, y la pretensión va a ser que se obliga el demandado a pagar la deuda más los intereses correspondientes. En este caso, la deuda no tiene garantía prendaria ni garantía hipotecaria. Pues si el título ejecutivo y el préstamo se hubiera celebrado con una garantía de un derecho real como los citados, no se tramitaría un juicio ejecutivo común. La vía correcta, como veremos en la próxima sesión de clase, ¿cuál sería? Sería un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Todo esto hemos relacionado a lo que se refiere título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? ¿Por qué es un documento? ¿Por qué tiene una prueba preconstituida que va incorporado a un derecho declarado establecido y sus requisitos de cantidad líquida exigible y saldo vencido? Estos son requisitos que vamos a conceptualizar como título ejecutivo. Ahora bien, ya estamos en la capacidad de definir un título ejecutivo, cuáles son sus requisitos, la clasificación de los juicios ejecutivos. Partiendo de esta narrativa, podemos señalar que el artículo 327 del Código Procesal lleva por epígrafe
procedencia del juicio ejecutivo. De la misma manera que en sesiones anteriores estudiamos los asuntos y la procedencia de un juicio ordinario, de un juicio oral, de un juicio sumario, como ubicados dentro de la categoría juicio y conocimiento, lo mismo estamos haciendo en esta ocasión, pero enmarcados en los juicios de ejecución, donde ya hay un derecho preestablecido, un derecho declarado, refiriente a una cantidad de dinero. Por consiguiente, el 327 señala procedencia del juicio ejecutivo, expresado en otros términos. ¿En qué casos, en qué asuntos, en qué supuestos procede discutir este asunto en un juicio ejecutivo? Y el artículo 327 dispone lo siguiente: procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Los títulos que voy a explicar individualmente son 7. Aquí ya arribamos a una conclusión, que los asuntos que se van a tramitar dentro de un juicio ejecutivo común son los títulos ejecutivos. Ya expliqué su definición, ya narré sus características. Ahora en este caso nos corresponde analizar específicamente cada uno de los títulos ejecutivos que el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil los delimita, y por su importancia los voy a leer y explicar individualmente. Para ello requiero y necesito que tengan a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, y los exhorto a que me acompañen en esta lectura, en este análisis, en esta discusión, para poder delimitar con claridad cuáles son los títulos ejecutivos que se tramitan en el juicio ejecutivo común de acuerdo al estipulado en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Iniciamos el estudio. El numeral 1. El numeral 1 es un título ejecutivo que faculta al acreedor para presentar su demanda y acompañar este título ejecutivo que la ley denomina testimonios de las escrituras públicas. Por razones didácticas y de mayor comprensión, voy a explicar separadamente los 7 títulos ejecutivos que contempla el artículo 327. Cuando hacemos referencia a los testimonios de las escrituras públicas, es importante que tengamos a la mano el Código de Notariado en el artículo 66, donde nos explica qué es un testimonio de una escritura pública. Cuando ustedes lean, analicen testimonio de escritura pública, hacemos referencia a una copia de la escritura matriz. ¿Y cuál es la escritura matriz? Son esas escrituras públicas que forman parte de un protocolo. Y el protocolo como tal no se puede acompañar a una demanda, porque el protocolo, el depositario es el notario. Y el notario no puede aportar un documento original que es la escritura pública reflejada en ese documento. Lo que la ley ordena es emitir copias. Por eso es que el numeral 1 dice: los testimonios de escrituras públicas, y el testimonio de una escritura pública equivale, se traduce en una copia de la escritura matriz. ¿Dónde obra? ¿Dónde se registra la escritura matriz? En protocolo, que se llama un registro notarial, bajo la responsabilidad del notario, quien por disposición de ley se considera depositario. Y al momento de fallecer este protocolo queda en disposición, los familiares tienen la obligación de presentarlo al Archivo General de Protocolos, donde aparecen todos los registros de los instrumentos públicos autorizados por notarios, que, recuerden, de conformidad con el 186, produce y hace plena prueba. Son conceptualizados documentos públicos que van a ser valorados bajo el sistema legal, siempre y cuando no hayan sido redarguidos, no hayan sido atacados de nulidad o falsedad. El artículo
66 del Código de Notariado señala: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación, extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. ¿Qué significa? Aquí vamos a diferenciar lo que es una escritura matriz, es la que expliqué, pero es diferente la razón de una auténtica. La auténtica de una firma solo se dice que fue puesta en mi presencia por X persona que voy a identificar, pero no prejuzga sobre el documento en su contenido, solo por una firma. Igual sucede la legalización o del acta de protocolación, son tres instituciones diferentes. En resumen, el numeral 1, los testimonios de escrituras públicas son la copia fiel de la escritura matriz. ¿Y dónde obra la escritura matriz? En un protocolo, en un registro notarial. Vamos al numeral 2 del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es otro de los títulos ejecutivos que están señalados dentro de un número cerrado que contempla el 327. El numeral 2, el título ejecutivo, consiste en lo siguiente: la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Tres supuestos diferentes de este título ejecutivo. El primero, la confesión del deudor prestada judicialmente. ¿Qué característica presenta este tipo de confesión? Que la confesión la realizó dentro de un proceso que cumple todas las garantías. Por eso se afirma que es una confesión de carácter judicial realizada ante el juez dentro de una carpeta judicial. Primer supuesto. Segundo supuesto, la confesión ficta. Es diferente a la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Al respecto también les sugiero leer respecto a la confesión los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, para estudiar el tema de la confesión, leer los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cambiemos de título ejecutivo, siempre enmarcados en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tercer título ejecutivo contemplado en este precepto: documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Les solicito que siempre dentro del Código Notariado leamos los artículos 54 al artículo 58 del Código Notariado, que regula lo relativo a la legalización de firmas y a lo atinente a los documentos que realiza el notario. Es como de esta manera que nosotros vamos a empezar a explicar y a clasificar los distintos títulos ejecutivos en los elementos que establece el artículo 327. El numeral 4, los testimonios de las actas de protocolación de protestos, de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fueren legalmente necesarios el protesto. Aquí hacemos referencia a figuras, a documentos de carácter mercantil. Y cuando estudiamos actas de protocolación de protesto, es indispensable que demos lectura a los siguientes artículos que regula el Código de Comercio.
¿Cuáles son estos artículos? 399, 480, 630 y 1039 del Código de Comercio. Hacemos referencia a algo importante, a un requisito que se llama el protesto. Y para el efecto también la normativa establece los requisitos que tiene que cumplir el acta notarial de protesta y la vía de ejecución. Estamos haciendo referencia a documentos de carácter mercantil referidos a esos documentos mercantiles y bancarios establecidos en el numeral 4 del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siempre ubicados en esta norma, el 327 de la Ley Adjetiva Civil, en el numeral 5 se menciona otro título ejecutivo. Acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Aquí también es importante mencionar que no podemos confundir lo que es una escritura pública matriz de una acta notarial. Son dos documentos diferentes, con caracteres diferentes, y por lo tanto tenemos que tener claro en las diferencias. La escritura pública forma parte de ese registro notarial y es un instrumento que el notario ejerce esa fe pública notarial, mientras que el acta notarial no forma parte de ese registro notarial que estamos señalando. Es un acta realizada fuera del protocolo con distintas finalidades a un instrumento público llamado escritura matriz. En el numeral 5 que ustedes están leyendo conmigo de forma conjunta, el 327, se refiere a que en esta acta notarial el notario autorizó, faccionó un acta notarial de presencia. ¿Por qué presencia? Porque tiene a la vista los libros contables, sean físicos, sean electrónicos, autorizados por la SAT, los cuales reflejan estados financieros, balances generales, estados de pérdidas y ganancias, en los cuales el acreedor, ¿qué va a demostrar en las partidas contables? Primero, que hay una deuda. ¿Quién es el deudor? El monto de la deuda. Y a partir de qué momento se generó el incumplimiento y se ha generado intereses compensatorios. De tal suerte que el notario tiene a la vista estos libros contables y hace constar en el acta notarial que va a autorizar que existe un saldo pendiente de cumplir por parte del deudor y hace constar mediante su acta notarial de presencia que hay un saldo deudor de conformidad con los libros contables que tiene a la vista y realiza una descripción de estas partidas contables. Por eso se llama acta notarial en la que conste el saldo que existe en contra del deudor. Y por lo tanto se materializa en un título ejecutivo explicado en el numeral 5. Numeral 6. Las pólizas de seguros. Cuando hablamos de pólizas de seguros, tenemos que ir nuevamente al Código de Comercio. Y los exhorto a que lean los artículos 887 al 891 del Código de Comercio para poder entender qué es una póliza de seguro. Pero en el numeral 6 también comprende como título ejecutivo las pólizas de seguros, de ahorros, de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. ¿Por qué? Porque ahí entramos a figuras de carácter mercantil que entran al proceso de fiscalización de la Superintendencia de Bancos, que son las sociedades anónimas especiales con caracteres financieros, aseguradoras, bancos, financieras que pueden formar parte de un grupo financiero, haciendo referencia a figuras de índole mercantil. Numeral 7 y el último numeral del 327. Aquí se refiere a este título ejecutivo. Toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Todo documento que por disposición especial tengan fuerza ejecutiva.
Lo expliqué al inicio de hoy, que es una fuerza ejecutiva, es una característica de un título ejecutivo que refleja una cantidad preconstituida, establecida, y que es una prueba preexistente, y que es una fuerza ejecutiva porque este título ejecutivo, que es un documento, es una cantidad líquida, exigible y de saldo vencido. Lo que quiere explicar el legislador en el numeral 7 es todos aquellos ejemplos de este título que tenga un documento de fuerza ejecutiva no regulados en el 327, regulados en otras partes de nuestra normativa, que aquí tenemos que hacer un proceso de integración y buscar en nuestro código que otros ejemplos conceptualiza el legislador como un título ejecutivo para irlo a discutir y a poner como prueba preconstituida en un juicio ejecutivo común. Voy a citar algunos ejemplos por disposición de ley. Los billetes o documentos legalmente expedidos que acreditan la participación en una rifa o lotería. Artículo 2142 del Código Civil. De igual forma, las libretas de ahorro, certificados de depósito, certificados de inversión, bonos que señala el artículo 110 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Otro título ejecutivo por disposición de ley que nos remite el numeral 7 del 327 es el siguiente. Actas de conciliación levantada ante juez. Artículo 66, literal E, de la Ley del Organismo Judicial. Otro ejemplo, acta notarial de registros contables según el Código de Comercio en el artículo 11. Igual forma, la Ley de Almacenes Generales de Depósito, artículo 13, inciso 5, de la Ley de Sociedades Financieras Privadas. Son ejemplos de otros títulos ejecutivos por disposición de ley. Dejamos el artículo 327 porque ya explicamos de forma individual todos los títulos ejecutivos que señalan en los 6 numerales y el artículo 327, numeral 7, a qué casos nos remite a supuestos por disposición de ley. El artículo 328 del Código Procesal Civil y Mercantil enuncia lo siguiente. Además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Los títulos enumerados en el artículo 327 pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296. El artículo 328 contiene 2 premisas diferentes que les voy a explicar de forma separada. La primera premisa que está contenida en el primer párrafo señala que la normativa, los artículos que regulan la ejecución en la vía de apremio van a ser aplicados también por analogía al juicio ejecutivo común, salvo disposiciones específicas y con las diferencias que existen matizadas. Una diferencia esencial: en un juicio ejecutivo común termina normalmente por medio de una sentencia. El juicio ejecutivo en la vía de apremio no se va a dictar sentencia. Y ahí vamos a ver otras diferencias, pero este es un procedimiento de integración del procedimiento aplicando las normas del juicio ejecutivo en la vía de apremio al juicio ejecutivo común, exceptuando las disposiciones específicas concretas. Y el segundo párrafo, el 328, se refiere a la eficacia. Entonces tenemos que recurrir al plazo. Al plazo es de 5 años si se trata de obligaciones simples y 10 años si hubiere prenda o hipoteca. ¿Qué es una obligación simple? La que no tiene una garantía de un derecho real como prenda o hipoteca. 5 años el plazo de eficacia y validez. 10 años si la obligación está garantizada con prenda y con hipoteca. ¿Y qué sucede si nos van a demandar con un título ejecutivo que haya excedido en demasía este plazo?
la parte demandada, ¿qué puede hacer? Puede hacer el planteamiento de una excepción para poder atacar la eficacia por razones de tiempo. Sobre esa base está claramente explicado el artículo 328 y vamos a iniciar los procedimientos a partir del artículo 329, procedimientos dentro del juicio ejecutivo común. Audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, es decir, desde el momento que se le notifica la demanda al demandado, al sujeto pasivo de esa relación procesal, el juez va a calificar el título en que se funde la demanda. Cuando hablamos de que el juez va a calificar el título, significa lo siguiente. El juez examina si el documento, que es el título ejecutivo, fue suscrito, fue elaborado, fue faccionado, cumpliendo los requisitos que la ley establece. Y adicionalmente, si ese documento apareja, implica una obligación líquida, exigible y de saldo vencido. A eso se refiere la norma cuando enuncia que el juez tiene la obligación de calificar el título y que se funde. Y si lo considera suficiente el juez, ¿qué significa eso? Si el juez examinó que el título cumple con todos los requisitos de ley, y si es suficiente, y que la cantidad que se reclama fuera líquida y exigible, librará o despachará el mandamiento de ejecución, el requerimiento de ejecución, el requerimiento de pago, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, si esto fuera procedente, y dará audiencia al ejecutado por un plazo de 5 días, para que se oponga o haga valer sus excepciones. Aquí nos referimos a las actitudes del demandado, del ejecutado. El ejecutado, porque es el deudor el que incumplió su obligación de dar, de pagar la cantidad de dinero en la forma y en la fecha establecida. Entonces, las actitudes que puede asumir el ejecutado es que se oponga a la pretensión del actor, que haga valer sus excepciones de conformidad con lo ordenado en el artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recomiendo que de este procedimiento que establece el capítulo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil puedan elaborar un diagrama, un mapa conceptual de las distintas fases que establece el Código para el juicio ejecutivo. Y en este caso, importante también el plazo de la audiencia que se le considera el ejecutivo y las actitudes que puede señalar. ¿Qué sucede si el ejecutado no comparece a juicio? ¿Qué sucede si el ejecutado no comparece a juicio? El artículo 330 es claro al ordenar lo siguiente. Si el ejecutado no compareciere a deducir oposición o a interponer excepciones, vencido el término del juez, ¿cuál es el plazo? El plazo de los 5 días. El juez dictará sentencia de remate, declarando si hay lugar o no a la ejecución. Una sentencia de juez ejecutivo no es de conocimiento. Lo que va a establecer, lo que se va a ordenar es un aspecto muy central. Si hay lugar a la ejecución o bien no hay lugar a la ejecución. Eso va a depender de la demanda, va a depender del título ejecutivo que se acompañó y, por supuesto, hacemos referencia a la incomparecencia del ejecutado de conformidad con lo señalado en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hagamos referencia de una actitud activa que puede asumir el ejecutado. Es la oposición. Señalamos que se puede oponer o bien hacer valer excepciones previas. Abordemos este ejemplo de oposición que establece el artículo 331 de nuestra ley de adjetiva civil. Si el ejecutado se opusiere,
deberá razonar su oposición. Razonar su oposición es argumentar, justificar en qué baso mi oposición, por qué no estoy de acuerdo con lo afirmado por el actor, por el acreedor. Cuando señala que tengo que razonar, es brindar las buenas razones, mis argumentos, mi razonamiento, una explicación clara en qué se fundamenta la oposición. Ese razonamiento de la oposición además establece el 331 y si fuere necesario podrá ofrecer la prueba pertinente, pero aquí la prueba pertinente, la prueba idónea y congruente es ¿cuál? Atacar la eficacia del título por el tema del plazo que expliqué anteriormente o bien acreditar que él pagó. Una prueba fundamentalmente documental. Testigos no, es una prueba impertinente porque estamos haciendo una referencia a una obligación de pago. Entonces tenemos que ser congruentes, idóneos y pertinentes con los hechos controvertidos, con la prueba que se pretende ofrecer. Sin estos requisitos, el juez no le va a dar trámite a la oposición. Si el demandado va a interponer excepciones previas, deberá deducirlas todas. ¿En qué momento? En el momento del escrito de oposición. Es en la audiencia de 5 días brindada por el juez. Ahí es el momento procesal para oponer, para interponer todas las excepciones que estime pertinentes. Siempre en el tercer párrafo del artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece: el juez va a oír, el juez va a escuchar por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes, si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Pasemos a comentar este párrafo. Sí tenemos que tener bien claros los términos. Ejecutado, ejecutante. ¿Quién es el ejecutante? El actor, el acreedor. ¿Quién es el ejecutado? El demandado, el deudor, incumplidor. O sea, tenemos que tener precisión en esta diferencia. Algo importante es el plazo de los 2 días que el juez va a otorgar. ¿A quién? Va a otorgar al ejecutante y con su contestación o sin ella va a mandar a recibir las pruebas dentro de un plazo. La ley tiene una estrecha vinculación con el tiempo y aquí el tiempo para recibirles es por el término de 10 días comunes. ¿Qué significa comunes? Aplicable a las partes. Si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estima necesario, puede ser que se vaya a relevar de pruebas si no es solicitado por las partes la apertura de este periodo probatorio. En ningún caso se va a otorgar un término extraordinario de prueba. Hablemos de la sentencia que alude el artículo 332. Vencido el término de la prueba, el juez se va a pronunciar sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas excepciones se halle la de incompetencia, se va a pronunciar sobre las restantes, solo en el caso de haber rechazado la incompetencia. Si la excepción de incompetencia fuera acogida, es decir, declarada con lugar, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre lo demás. En este caso, se aguardará a que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. La sentencia de segunda instancia, en los casos en que la excepción de incompetencia fuera desechada en el fallo de primera, se va a pronunciar sobre todas las excepciones,
y la oposición siempre que no revoque lo decidido de manera relativa a la incompetencia. Además, en la sentencia de resolver todas las excepciones alegadas interpuestas, el juez va a declarar si ha o no ha lugar a hacer un trance, un acuerdo y un remate de los bienes embargados, y el pago al acreedor si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción, y en su caso el pago de los daños y perjuicios. Y para hablar de daños y perjuicios, los invito a que lean los artículos 1433 al 1435 del Código Civil. ¿Qué sucede si hay incompetencia? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus consecuencias? Debemos de ir al artículo 333, que señala lo siguiente: cuando la resolución declare procedente la excepción de incompetencia, condenará en costas procesales al actor, pero declarará vigente el embargo y dispondrá que los autos pasen a un juez competente para la decisión del juicio, siendo válido todo lo actuado con anterioridad. Igual es importante plantearnos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los medios de impugnación y los recursos que aplica el Código para el juicio ejecutivo común? El artículo 334 establece que el juicio ejecutivo únicamente el auto que deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Dicho de otra forma, las únicas resoluciones que son apelables dentro del juicio ejecutivo común es el auto que le da trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Son las únicas tres resoluciones, los autos que pueden ser objeto de apelación. De tratarse de la impugnación de cualquiera de estas tres resoluciones, el Tribunal Superior va a señalar para la vista dentro de un término que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro del plazo de 3 días, so pena de responsabilidad personal de conformidad con lo establecido en el artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil. A continuación les sugiero su atención especial porque es aplicable al juicio ejecutivo, no es aplicable a los juicios de conocimiento, lo que ordena el artículo 335, que lleva por epígrafe lo siguiente: juicio ordinario posterior. Juicio ordinario posterior. La sentencia dictada dentro del juicio ejecutivo que venimos explicando a lo largo de estas distintas etapas no pasa en autoridad de cosa juzgada, a diferencia de las sentencias de los juicios ordinarios que provocan una cosa juzgada. Es una resolución ejecutoria donde no cabe recurso alguno ni notificación pendiente. Producen una cosa juzgada formal y una cosa juzgada material. Pero insisto, en los juicios de conocimiento, la sentencia sí provoca cosa juzgada. Una resolución ejecutoria, una resolución firme. No hay recurso pendiente ni notificación. Sin embargo, en el materia del juicio ejecutivo, de acuerdo al estipulado en el artículo 335, esa sentencia no llega a tener la categoría, no llega a tener el estado de cosa juzgada, no llega a traducirse en una resolución firme, en una resolución ejecutoriada, pues lo decidido puede modificarse en un juicio ordinario posterior donde se va a discutir la controversia que fue en materia del juicio ejecutivo, pero lo vamos a discutir en un juicio ordinario posterior, en un juicio de conocimiento. Para esto, para el juicio ordinario tenemos que volver a leer el trámite del artículo 96 al 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este juicio ordinario posterior puede promoverse
cuando se haya cumplido la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Se puede plantear el juicio ordinario hasta el momento que se haya cumplido con la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Para conocer el juicio ordinario posterior, cualquiera que sea la naturaleza de la demanda que se interpone, es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia del juicio ejecutivo. Significa que, por ejemplo, si el juzgado quinto y primera instancia civil conoció el juicio ejecutivo y lo resolvió, es el mismo que debe conocer el juicio ordinario posterior que se puede plantear cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué estamos realizando mediante un juicio ordinario posterior? Una revisión de lo actuado. ¿Revisión de qué? De lo actuado en el juicio ejecutivo. Y para el efecto, el último párrafo del artículo 335 señala: el derecho a obtener la revisión de lo resuelto en el juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoriada la sentencia dictada en este, o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. Por consiguiente, si queremos plantear un juicio ordinario posterior de revisión de lo actuado en un juicio ejecutado, tenemos como máximo un plazo de 3 meses. ¿Y a partir de qué 3 meses? A partir de ejecutoriar la sentencia del juicio ejecutivo. Y tenemos que tener mucha claridad y tener presente el plazo de los 3 meses para no incurrir en caducidad. Porque si lo planteamos después de 3 meses de haber ejecutoriado la sentencia del juicio ejecutivo, la parte demandada sencillamente va a interponer una excepción de caducidad por haberlo planteado fuera del plazo de los 3 meses y el juez va a declarar con lugar esa oposición, esa defensa procesal. Para terminar, les vuelvo a repetir que para estudiar el juicio ejecutivo debemos de leer del artículo 327 al artículo 335 del Código Procesal Civil y Mercantil. Finalizamos la clase del juicio ejecutivo. Les deseo lo mejor, que estén muy bien. Hasta luego.